Bien, y gracias por acompañarnos en la señal de éxitos. Y qué gusto, porque nuestro invitado a esta hora es un poeta, así en mayúsculas y en negritas y subrayado en toda la esencia de la palabra, porque sus canciones son joyas de la lírica, pero a la vez son hermosísimas en melodía. Son piezas que hay que decir son profundas, son piezas que son reflexivas, como lo son también sus conciertos, habría que decirlo. Y en Venezuela tendremos nuevamente, una vez más, el privilegio de verle y de escucharle. Ganador de un Oscar, más de una docena de Latin Grammys, un Goya, y por ser muy antipáticos en el resumen. Es el autor de Todo se transforma, de 730 días, de La trama y el desenlace, o de Al otro lado del río. Ya sabrán de quién conversamos, ¿no? Hablamos de Jorge Drexler. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Encantado, encantado de tenerte en el programa. Jorge, partiendo de esta introducción, me interesa como punto de partida de esta conversación saber cómo es tu proceso creativo, cómo compones. ¿Sueles hacer primero que la letra, la música? Porque parece ser una persona muy estructurada, pero no creo que haya una hora, un día, un lugar para componer, ¿o sí? Eh, sí, hay un lugar y es este que estás viendo aquí. Qué Es maravilla. esta habitación. Estoy aquí en mi estudio de trabajo en el barrio de Chueca, en Madrid, y habitualmente, bueno, todos los últimos discos desde hace 15 años más o menos, han tenido una parte importante de su producción aquí entre estas paredes, digamos, ¿no? Aquí vengo a componer, aquí vengo luego a grabar también, y este es un sitio, más que un estudio de grabación, como verás, que Sí, no es sí, insonorizado ni es sí. estéril, digamos, es un sitio de inspiración, que es lo que a mí más me importa y a mí lo que a mí más... eh, lo que me resulta más importante en el momento de trabajar, que es el estar rodeado de un ambiente que de alguna manera ayude a esa introspección que significa escribir. Pero luego Sí. escribir también se Mm. puede escribir en muchas circunstancias, ¿no? Y para resumir un poco cuál sería la receta que funciona para escribir, voy a citar a Leonard Cohen que decía, ninguna. Decía, nothing works. Decía Leonard Eso. Cohen, no, ninguna receta en sí como receta funciona para escribir, ¿no? Y probablemente sea la misma respuesta a la pregunta que sigue, porque si ese es el aposento, es el recinto, habría que entonces hablar más de la inspiración. ¿Y para quién o para qué escribes? Esencialmente digo, porque el talento efectivamente es tuyo, Jorge, pero lo pondrás en función de algo o de alguien. ¿Qué es lo recurrente cuando estás en esas cuatro paredes y te sientas a componer? Lo más bonito es no ponerlo en función de nada. Hmm. La canción es un fin en sí mismo, no es no es el excipiente para un medicamento o no es el continente para un mensaje que va adentro encriptado. No, a lo mejor hay gente que intenta tener un mensaje en sus canciones más allá de lo que dice. Yo en la canción lo que ves es lo que hay, digamos, ¿no? Yo escribo considerando las palabras, las melodías, los ritmos como un fin en sí mismo, ¿no? El, eh, si acaso a lo que pueden apuntar, pero no es lo que está delante del todo cuando escribo, pero si acaso a algo tuvieran que apuntar sería a la comunicación, a Mm. tener un interlocutor y ver cómo las canciones se completan ante la escucha de otra persona, que eso fue lo que aprendí en la pandemia, que cuando me faltó ese interlocutor me costó mucho escribir. Pero el acto de escribir en sí, por definición, es un acto de abstracción, o sea, de quitarse las expectativas, las direcciones, las intenciones, los miedos dentro de lo posible y escribir algo que esté realmente conectado con lo que uno siente que salga desde su centro, ¿no? Claro. Y un disco al final es Jorge Drexler, nuestro invitado a esta hora. Un disco es un hijo, un disco es un momento. ¿Cuál podría ser la analogía correcta de lo que es un disco para ti en tu vida, en tu carrera? Un disco es un diario, un disco es un espejo, un disco es un hijo, un disco es un padre Mm, también que te enseña cosas mm. y te pone límites en la vida y te acompaña, te guía, te dice cosas que todavía no entiendes a veces y que entenderás después. Un disco es una madre también. Es decir, cumple en el sentido de que un disco puede
puede brindarte a veces ese amor incondicional, ¿no? Que está asociado a ese primer amor que recibe uno, ¿no? Y esa nutrición Sí. incondicional, ¿no? Siendo que es tan íntimo, siendo, Jorge, que un disco puede ser un hijo, pero puede ser un padre y una madre también. ¿Cuánto permites que un productor, que un músico, que un colaborador intervenga en eso que es tan íntimo, tan tuyo? eh, con dos cosas te voy a decir contrapuestas. La primera es que me gusta trabajar en equipo Sí. y que en mi equipo todo el mundo opina de todo con la libertad que da el pacto previo de no tener por qué hacer caso a lo que una persona te dice, ¿no? Es decir, opinar con irresponsabilidad, Mm, ser irresponsable en el consejo. Eso para mí es mm. muy importante, ¿no? No tener miedo de decir algo y pensar que sí o sí tiene que ser tomado en cuenta, ¿no? Sino opinar de manera ligera muchas veces. Y por otro lado, en contraposición con eso, a mí me gusta siempre tener la última palabra. He tenido siempre el grado máximo de libertad para cometer, sobre todo, experimentos, errores, y de vez en cuando, cuando la suerte da en el clavo, algún acierto, ¿no? Te escuchaba y recreaba alguna definición que dio en su momento Jorge Lanata, periodista argentino. Él decía, bueno, es el periodista, una persona que pregunta, que opina de todo, que habla de todo sin saber de nada, pero que no tiene miedo a preguntar, un poco haciendo la analogía con lo que recién comenta. En este caso hablemos, y ya que hablamos de canciones, Es una de... buena, perdóname Sí, que te interrumpa, es una sí, buena analogía con el compositor de canciones y con el músico popular. No es una, no es una disciplina que esté basada en la erudición académica, por ejemplo, ¿no? Es decir, yo tengo un título académico, pero es de otra área, es de la medicina y, no, cierto. y me encanta la universidad, me encanta el aprendizaje académico, pero la canción es básicamente un aprendizaje intuitivo, vivencial y basado en una práctica. No quiere decir que uno tenga que sentarse simplemente y que le vengan las ideas. Son muchos años de practicar un instrumento, de practicar una Claro. manera de escribir, de trabajar con las palabras, pero sí es cierto que en términos académicos muchas veces no sabemos de nada. Ayer estuve con Elvis Costello, que ha escrito Claro. canciones con Paul McCartney, ha sido la única persona, además de John Lennon, que ha escrito canciones con Paul McCartney, y me decía, yo no sé leer música, me decía, y Paul McCartney tampoco, ¿no? Entonces, como que no necesitas una formación Sí. académica para escribir canciones, sí que necesitas una formación vital para escribir Sí, canciones, en sí, siguiendo definitiva. con las analogías y mencionando la medicina, bueno, a lo mejor será mucho más nutritiva una tarde, una noche en una sala de emergencias en un hospital que a lo mejor los 5 años de carrera, que lo necesitabas para atender la emergencia, pero nada más nutritivo que esa vivencia. Él es muy injusto comparar, digamos, ¿no? En el sentido Sí, porque necesitas sin haberte sentado a sí, estudiar cómo encarar un politraumatizado de un accidente de tráfico, sí. no puedes mantener, no puedes saber qué hacer. Y sin haber tenido la práctica de estar ahí, no puedes mantener la serenidad ante una Claro. situación tan espantosa y tan dramática, ¿no? Claro. Estamos hablando de canciones, estamos hablando con Jorge Drexler, un disco, el más reciente de 2022, 5 premios Grammy por Tinta y Tiempo, sabiendo que son 14 los discos, si no me falla la memoria. ¿Estará este Tinta y Tiempo, Jorge, entre los más valiosos, no sé si los más productivos, con sentido quizás? ¿Con sentido de consentimiento o con sentido de por tener sentido? Por tener sentido, sí, quizás. Eh, el, es, eh, una vez que establecimos las analogías anteriores, sería como comparar hijos, realmente, ¿no? Es decir, ya que seguimos adelante con ella. No recuerdo haber puesto más esfuerzo en ningún disco en especial de los que Sí, hice, sí. y fíjate, tampoco menos esfuerzo. Es decir, cada disco es completamente extenuante para mí y tengo la sensación cuando terminé de que di todo lo que podía dar y que ya no voy a volver a hacer nunca más un disco. Me ha pasado con los 14 o 15, no sé, la verdad es que no sé, tendría que contarlos porque hay algunos que cuentan como disco y otros que no. Pero siempre que me meto en ese proceso es a todo o nada, digamos, ¿no? Sí. Es muy con la mano. Sería lo más fácil para mí decirte, este último es el que me ha quedado mejor, este último es el que le hemos puesto más trabajo, pero estaría mintiéndote. Le hemos puesto todo el trabajo posible, que es el que hemos puesto en todos, ¿no?
Claro. Hablabas de extenuante, mencionaste el término extenuante, hablando del disco y de la preparación de un disco. Me permito hablar de la gira también. Por ejemplo, España, Colombia, Venezuela y Chile en septiembre, Jorge. Varias fechas en Argentina y una en Guatemala en octubre. Luego El Salvador y Brasil en noviembre. Te pregunto, ¿te gusta girar? ¿Lo ves como parte del trabajo? ¿Es parte de tu esencia? ¿Es la respuesta lógica y la respuesta perfecta de la gente que te quiere y que te sigue? ¿Cómo es una gira? Es un poco de todo eso que dices tú. Es como en cierta manera es la recompensa del Ujú, trabajo para mí, ¿no? Porque después de un disco viene el momento de presentarlo. A mí me encanta girar. Viene el momento de presentarlo, es un momento de alegría pura. Escribir y grabar un disco es una alegría más ambigua, a veces sale bien, a veces son muchas horas de estar solo y de comerse la cabeza, pero estar de gira y tocar en vivo es una alegría pura. Lo que pasa es que así como como lo has enumerado, me canso de escucharlo, la verdad. Esta gira va a ser muy extenuante, voy a tener que dosificar mucho mis energías sí. porque tú lo has dicho, ¿no? Es decir, son países con los que de toda esta gira son países con los que tengo un vínculo muy especial, pero ya que estamos hablando con Venezuela, ¿desde dónde estás hablando conmigo? ¿Desde Desde Caracas? Caracas, desde la capital, Ya que Venezuela. estamos hablando con Venezuela, no quiero eh, que pase más tiempo de esta entrevista sin decir que esta es la primera entrevista que hago para Venezuela en 10 años prácticamente y que estoy realmente muy, muy y profundamente emocionado de volver a Venezuela, de volver a tocar en Caracas. La última vez que toqué fue en el 2013. A raíz de ahí, Venezuela ha estado presente en todos mis discos. Tengo canciones sobre islas del archipiélago de los Roques, coautorías con mi prima de Venezuela, Alejandra Melfo, que es profesora universitaria y astrofísica en la Universidad de Mérida, que ha escrito conmigo el Plan Maestro, por ejemplo, Sí, la décima que canta Rubén Blades la ha escrito una venezolana, que es mi prima, una venezolana uruguaya. Ella es una refugiada de la dictadura uruguaya su familia se fue para Venezuela en los finales de los años 70. Entonces, como que ha estado muy presente en lo que hago en Venezuela y es por fin el momento para mí de volver y devolver ese amor que he tenido. Te podría decir que en todos los conciertos que he hecho en estos últimos 10 años, creo que quizás de los varios cientos de conciertos que he hecho, a lo mejor hay un puñado de 4 o 5 conciertos en los que no había ningún venezolano o ujú. ninguna venezolana en el público. De hecho, yo creo haber ido, Jorge, creo que a cada concierto tuyo, en todos los formatos, porque has venido con banda, has venido solo, has venido en ocasiones a veces acompañado. Sé por ello lo importante que es Venezuela. Bueno, de hecho, has interpretado canciones de nuestro Simón Díaz también en algún disco tuyo. Bien, claro, claro, cómo no. He hecho homenajes a Simón Díaz en canciones, he tocado Sí, sus canciones en vivo. sí, Soy un enamorado de Simón Díaz y un enamorado de Venezuela sí. en toda la complejidad de su historia, ¿no? Sí, es así, es verdad. Hablando del concierto, el próximo concierto del que ya vamos a hablar y de dar referencias, el artista, obviamente, un artista como tú, querrá promover lo nuevo sin dejar de lado el complacer a su público con las canciones que atesoran. Pero es que el público lo quiere todo. Y cuando se tienen 14 discos y pongamos en promedio 10 canciones por disco, pues no se puede hacer un concierto de 140 canciones, ¿no? Porque hay un tiempo limitado. No debe ser sencillo el balance de qué escoger y qué dejar por fuera, Jorge. No, no es sencillo, es la parte más dura. Y es la parte, inclusive el otro día me di cuenta que es una de las partes que más me bloquea en el momento de escribir nuevas canciones. Es decir, ya ahora con las canciones que tengo en este Ujú, momento, el momento de ponerme a hacer un orden de canciones es un momento muy tiránico y claro. que siempre termina mal. Siempre hay alguien, empezando por ti, que se queda triste porque aquella canción o este grupo de canciones no las puede incluir y bueno, y que le gustaría experimentar y hacer unas versiones curiosas de otros artistas, pero entonces tendría que dejar un número de canciones fuera propias importantes, es decir, es un equilibrio muy difícil de resolver y cada vez es más complicado a medida que escribes, ¿no? A veces uno tiene la tentación de decir, no voy a escribir más, voy a dedicarme a pasear por las canciones que ya tengo, pero siempre me pasa que la curiosidad y las ganas pueden más
que la complacencia, digamos, de quedarte con lo que ya tienes seguro en la mano. Entonces, yo me relaciono con el público como si hablara en primera persona con un igual, en el Sí, sentido de que sabiendo que yo soy el oficiante en esa ceremonia que va a ser un concierto, y sabiendo que yo tengo que dirigir y que no es una instancia sí, democrática donde la gente elige lo que pasa, sí. sabiendo eso, siempre tengo en cuenta que el público está constituido por gente adulta con capacidad Mm, en el sentido no solo de la edad, en el sentido de capacidad de que tú le digas, te voy a proponer un repertorio nuevo, te voy a proponer un camino nuevo, unos arreglos nuevos, y que no tenga por qué reproducir lo sí, que ya hice mecánicamente, que es algo claro. espantoso, ¿no? El piloto automático es el principal enemigo en nuestra profesión y creo que en todas. Es Jorge Drexler quien nos acompaña. Y Jorge, llegando al final, porque sabemos de la apretada agenda que tienes hoy con otros medios, yo quisiera si dedicar 1, 2 minutos de tu tiempo para hablar de la migración. Hoy en día es un tema global el tema de la migración. A veces por oportunidad, a veces la oportunidad digamos, es lo que nos impulsa a emigrar, a veces por apetencia, a veces por necesidad también, y probablemente sea la principal razón por lo que sea, pero migrante como tú lo has sido, un mensaje a tantos que en el mundo han tenido que dejar físicamente su tierra, ¿qué les dirías? Lo primero que haría sería que soy consciente que estoy hablando con Venezuela, que tiene 6,8 millones de personas fuera de su país, casi entre una cuarta y una tercera parte de la población. Conozco la situación de migrante porque, como digo en algunas canciones, soy padre, hijo, nieto y bisnieto de inmigrantes, ¿no? Es decir, mi hijo vive en Londres, mi padre nació en Berlín, yo nací en Uruguay, mi hijo nació en España, Mm, mi abuelo nació en Berlín y mi abuela en Polonia, o sea, como que hemos estado, mis otros abuelos en Asturias, hemos estado, mm, mi familia se ha estado moviendo por todo el mundo, es decir, intentando lo que intentan todos los emigrantes, lo quieran o no entender algunas personas, que es pura y exclusivamente vivir mejor. La emigración nunca es un acto placentero, nunca es un acto fácil, ni siquiera yo que he tenido la más linda y fácil, entre comillas, de las inmigraciones, ni siquiera para mí ha sido fácil. Vives lejos de la mitad de tu familia, vives lejos de tu raíz, vives en un entorno que no es en el que te has criado tú, con unas costumbres a las que quieres adaptarte sin perder mm. tu, pero te vas a morir un día y no sabes dónde quieres que te entierren, ¿sabes? Es una cosa que nos olvidamos a veces y el que es muy complicado hablar de eso. Sí. Venezuela realmente, desgraciadamente, tiene un máster en emigración en estos días. Sí. Acabas casi de resumir la historia de mi propia familia, Jorge, de madre asturiana, digo Ah, española, mira qué pero casualidad. particularmente asturiana, de padre Wow, polaco, pero nacido en wow. Alemania, y como suelo yo decir, mi padre y mi madre se terminan reuniendo en Venezuela y mi papá, ese polaco nacido en Alemania, termina siendo campeón de bolas criollas y de dominó en el centro asturiano, pero de Caracas. Esa es la historia de tantos en el Esa planeta. historia es maravillosa. Esa historia es maravillosa y me impresiona un poco la coincidencia de el triángulo ese Polonia, Alemania, Asturias. Asturias. Es decir, este, es tan bonito saber de dónde viene uno sin pensar, sin que eso se vuelva un juicio de valor, digamos, ¿no? Es decir, simplemente saber que la complejidad nos acompaña y nosotros como latinoamericanos estamos acostumbradísimos a tener cuatro abuelos de diferente origen, que es lo que te pasa a ti y lo que me pasa a mí, o inclusive hasta el ocho bisabuelos de diferente origen. Es decir, Sí. estamos en un sitio que ha condensado la emigración y que ha recibido inmigrantes y que ahora genera migrantes. O sea que realmente tenemos mucho que decir los latinoamericanos Sí. acerca de la emigración y también de la integración con otras culturas, porque entre todo eso también tenemos sangre africana, Mm, sangre indígena mm. precolombina, es decir, somos el primer experimento de globalización sistemática de la historia, no siempre voluntaria, no Sí, siempre sí, amorosa, pero desde luego con 500 años ya. sí. Bueno, Jorge Drexler se va a estar presentando en Caracas presentando además su disco Tinta y Tiempo en la Concha Acústica de Bellomonte. Eso va a ser el 27 de septiembre a las 8 de la noche, escenario mágico para un concierto sin duda mágico. ¿Habrá algo más en agenda en tu visita a Venezuela, Jorge? ¿Tendrás tiempo para algo más que para el concierto?
Voy a estar muy poco tiempo, pero Sí, voy a intentar ver a mi prima, claro, a Alejandra, y pasar la mayor parte del tiempo que pueda con ella y con algunos amigos que tengo todavía en qué bueno. Venezuela que viven ahí. Y quiero repetir que es para mí una emoción muy grande y muy especial volver a Caracas. Vuelvo con una banda nueva, completa. Somos 4 hombres y 4 mujeres en el escenario, somos 8, y con gente de todos lados, de África, de Sudamérica, de Europa, y venimos con la mayor de las ganas de volver a Venezuela todo lo que Venezuela me ha dado en este tiempo. Siempre un placer para nosotros verte y escucharte, en este caso el 27 de septiembre. Gracias, Jorge, por estos minutos y por esta conversación. Muchas gracias a ti. Nos Un vemos ahí. placer. Chao. Jorge Drexler con nosotros.